Sí, no te preocupes, pasa. Pues muchas gracias, Mitzi, por la presentación y también agradezco al CIES por el espacio, a la editorial Choroy Editions por permitirme tener esta pequeña charla de este libro de Luis Seguí, Sexualidad y Violencia. Y pues bueno, este libro, híjole, me atrapó desde un principio porque hablando un poquito del autor, o bueno, de lo que hablan del autor, les comparto. El autor es un abogado, es lo más interesante de este libro, ¿no? Y bueno, te les voy a decir por qué. Él, bueno, Luis Seguí es de Buenos Aires, Argentina, con estudios complementarios de historia, ciencias políticas y psicoanálisis. Su militancia en Argentina le puso en la mira de la represión, por lo que tuvo que abandonar su país en 1976. Es interesante hablar, bueno, más bien leer a una persona que fue militante en una época, al menos en su país, muy, muy importante, y además que es abogado. ¿Por qué lo remarco así? Es muy complicado, yo trabajo con abogados todos los días, todo el tiempo, entonces es muy complicado que luego se aperturen no solamente a otro tipo de lectura, sino más específicamente a una lectura desde la psicología y todavía más el psicoanálisis, ¿no? A pesar de que el psicoanálisis, por ejemplo, en México, se vino dando gracias a un abogado, ¿no? También. Entonces, bueno, este libro tiene un prólogo de Rosa López y ella, me agrada cómo lo va ella presentando. ¿Por qué? Porque efectivamente tanto esta Rosa como Vicente Palomera, que le escribe el epílogo, ambos hablan del libro desde un punto de vista principalmente histórico. Ellos lo abordan desde un punto de vista histórico, psicoanalítico y con los movimientos feministas y la doctrina jurídica. Y bueno, me gustaría abrir con esta frase del epílogo de Vicente Palomera que dice: esa violencia que no cesa. La violencia, incluso Luis Seguí hace una diferencia con la violencia y la agresividad. Entonces, él habla de que pues la agresividad siempre ha estado, o sea, siempre es un constructo que se ha tenido desde lo animal, por ejemplo, hasta el ser humano, pero la violencia es propia del ser humano. Entonces, cuando hablamos de violencia, no podemos eh, resumirla en un solo punto. No se puede nada más decir que es de una sola manera. Incluso me gustaría citar un poco al autor que dice: se desea aquello que el otro tiene y de lo que se quiere desposeerlo, aunque sea mediante la fuerza. Es decir, que a lo largo del libro, Luis Seguí habla sí de la violencia contra la mujer, sobre todo se especifica más en ese sentido, pero que lo hace desde una posición de hombre y desde estas perspectivas machistas que se han tenido a lo largo de la historia. Él habla específicamente sí de la parte jurídica española, pero que si lo podemos abordar desde el punto de vista de México, pues bueno, no es tampoco tan diferente, ¿no? Él comentaba desde su perspectiva histórica que España es uno de los países que más tiene tiempo ya con la perspectiva de género, ya con leyes que abordan la protección ante la mujer, y que aún así, con todos estos años que se tienen de experiencia, se ha tenido muchas demandas, muchos movimientos feministas allá en España que exigen que a la mujer se le sea protegida y que no nada más eso, ¿no? Que se erradique realmente la violencia en contra de la mujer y que se han tenido personas especializadas, específicas para llevar a cabo todos estos procesos jurídicos. Y sin embargo, no cesa. O sea, por eso es muy interesante la forma en la que Vicente en su epílogo habla de que esta violencia no cesa, al contrario, pareciera que va en incremento, ¿no? Entonces, la propuesta de Luis Seguí a mí me es interesante porque no solamente aborda no tiene un punto, en su libro no pretende dar una solución a la violencia. O sea, no se quiere incluso
posicionar en esta parte de, bueno, esta es la forma que se tiene para erradicar la violencia, no, sino que él desde su propia perspectiva como abogado, y que incluso si uno lee su libro pareciera que realmente está leyendo a un psicoanalista, tiene una lectura muy interesante de Lacan, por ejemplo, que vaya, a mí me impactó, ¿no? Porque a Lacan yo lo he podido leer un poco y sin embargo a veces digo, bueno, como de qué estará hablando este hombre, ¿no? Y sin embargo Luis Seguí lo aborda desde una perspectiva un poco más relajada y no deja de resonar ahí el abogado que es, ¿no? O sea, la persona que ha estudiado las leyes, de que las ha interpretado y que incluso da este posicionamiento como lo que es, ¿no? Él no deja de, él habla así de la mujer, pero sin decir que es ser una mujer, ¿no? Sino desde esta violencia machista, como hombre, como abogado, como psicoanalista o como en estudios de, que tiene esta perspectiva, ¿no? Entonces, les comparto un poquito del índice del libro de Luis Seguí. Él habla de agresividad y violencia, que era lo que les comentaba hace ratito, ¿no? Hacer una pequeña diferenciación de lo que es la violencia y lo que es la agresividad, ¿no? Y que incluso lo aborda desde la perspectiva jurídica, donde él incluso comenta, ¿no? Pareciera que lo jurídico no se tiene esta diferenciación y que es por eso que como no se tiene esta diferencia, que no se sabe incluso analizar qué es, hasta dónde puede ser este grado de agresividad que radica en la violencia, que por eso no se tiene esta protección a las personas, a las mujeres sobre todo, que denuncian, ¿no?, a su agresor. Entonces no se les da estas medidas cautelares o de protección que les decimos acá, porque pues no se tiene un análisis realmente, ¿no?, del mismo. Él habla también de hombres y mujeres, que es lógicas diferentes. Él hace una diferenciación entre lo que es la perspectiva del hombre y la perspectiva de la mujer de acuerdo a la violencia, ¿no? Habla de maltratadores y asesinos, los feminismos. En el libro de Luis Seguí podemos realmente ver que toma en cuenta todos estos movimientos feministas, que no los deja de lado, sino que realmente les da la importancia que es desde la perspectiva de hombre hacia las mujeres, porque él lo comenta, incluso cita a Lacan en varias ocasiones donde dice que no hay mayor temor del hombre que no saber qué hacer con una mujer, ¿no? Y que incluso por eso los cuerpos de las mujeres son marcados por el hombre, porque el hombre no sabe qué hacer con el cuerpo femenino, le causa esa angustia, ese temor, ese horror, al menos yo lo veía en esta perspectiva cuando iba leyendo el libro, porque sí enuncia mucho a Lacan, y Lacan es cuando lo que comenta, ¿no? Incluso en sus capítulos de maltratadores, asesinos, por ejemplo, donde se aborda el marcar al cuerpo de la mujer. No nada más, no basta con matarla, sino que hay que marcarla, hay que dejar una huella ahí en ese cuerpo femenino que me causa angustia, que me causa ansiedad, que no sé qué hacer con eso, ¿no? Entonces es muy interesante la perspectiva que tiene. Otro de los capítulos es la manada y los estragos de la pulsión, sexualidad, crimen y locura, un depredador, un delirio con tragedia anunciada, el goce sin ley de Joseph Fritz y de la corrección política y sus vigilantes. De hecho, por ejemplo, a mí una de las perspectivas de las que habla Seguí es cuando se escucha el testimonio o la testimonial de las víctimas, ¿no? Él incluso dice, les leo un pedacito de lo que él habla en uno de sus capítulos. Dice, a diferencia del manido dicho de que hablando se entiende la gente, lo cierto es que la gente no se entiende precisamente porque habla. Y el hablar está en relación con la dimensión de la verdad, que es misteriosa, inexplicable y que tiene estructura de ficción, como se verifica en particular en el discurso jurídico, cuyo fundamento es la búsqueda de la verdad. Este pedacito de este libro a mí me llama la atención porque, por ejemplo, yo trabajo con víctimas. Entonces, cuando escucha uno un relato de una persona que ha sido agredida por otro, realmente qué escucha uno, ¿no? Realmente qué es lo que estamos escuchando, a qué estamos abiertos para saber qué estamos buscando incluso. ¿Por qué? Porque
una de lo que dice Seguí en su libro, es de que lo que se busca de la mujer es saber su goce. Es decir, pues realmente que disfruta ser violentada al punto de que pues dígame que realmente le gusta estar ahí y por eso no se va con su agresor, ¿no? Entonces, eso en materia jurídica es muy común escuchar este tipo de comentarios de ministerios públicos, de personas que imparten justicia, que pues le dicen a la víctima, pues váyase, ¿qué hace ahí? Entonces, a mí, cuando estoy leyendo esto, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué habla uno y qué entiende el otro? Realmente es que, ¿qué está pasando ahí con estos discursos de estas víctimas, de estas personas que están siendo violentadas y que no nada más es único de la mujer, ¿no? También Luis Seguí aborda los grupos LGBTI, los trans, o sea, que no nada más es exclusivo de la mujer, ¿no? Es como esta violencia hacia ese otro desconocido o ese otro que no puedo soportar incluso. A mí me da como esa impresión. Pues realmente creo que con eso iba más bien a cerrar de la importancia en la que Luis Seguí, porque incluso su subtítulo lo dice, una mirada desde el psicoanálisis, pero no se deja de posicionar en esta persona que estudió de las leyes, el derecho, y que tiene una lectura muy interesante, sobre todo de Lacan en general del psicoanálisis, y que ayuda a repensar la forma en la que estamos viendo la violencia. Entonces, pues sí, los invito a que lo lean y pues muchas gracias por el espacio.